Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor, porque no estamos en Él por una casualidad. Estamos en Él porque a Dios le plujo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Qué nos ha sido hecho? Sabiduría, santificación, redención y justificación. ¿Para qué? Para que nadie en su presencia se las dé de algo. Nadie se las dé de algo. Todos delante de su presencia, doblados, doblados. Nadie se puede jactar de lo que tiene o de lo que no tiene. El Señor viene a hacerse en nosotros esa nueva criatura. Y es precioso cuando empezamos a examinar algunos textos de la Escritura en relación a lo que venimos hablando. Venimos hablando de la nube, ¿cierto? ¿Se acuerda de lo que es la nube? ¿Qué representa una nube o qué representa la nube? A ver, ¿cómo es eso, Marlene? Los testigos de gloria. Son los testigos, hablan del testimonio de la gloria. ¿De quiénes? En Hebreos habla de aquellos hombres de la fe. Pero cuando empezamos a entender el proceso formativo, ¿de qué habla la nube? Del testimonio de la martiría de los hijos que están siendo formados. Hermoso esto, hermanos. La nube representa el testimonio de Cristo que empieza a formarse y a hacerse cuando nosotros aceptamos el proceso formativo. Esto es glorioso, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Porque el Señor viene en una nube de... Por eso la Escritura dice: me tomaré a mí mismo. Cuando aceptamos el proceso formativo en nuestra vida, dejamos que ese vapor suba, ese vapor que habla Génesis, y aceptamos ese proceso, entonces empieza a conformarse la imagen divina, la imagen celestial. La imagen celestial no se construye solamente viniendo a un culto. La imagen celestial se conforma en los tres procesos que Dios ha marcado en la vida de los hijos. Uno, Bará, el proceso creativo de Dios. Dos, Yatzar, el proceso formativo de Dios. Y tres, Asá, la hechura. El Asá relacionado con nuestros instintos o con la parte de nuestra carne, los cuales debemos Yatzar, los procesos formativos a la luz de un proceso de revelación. El proceso formativo se establece en un lugar que es el lugar santo. Y el proceso formativo lo que viene a hacer en nosotros es conformarnos a una imagen y sanar nuestra alma caída. El alma, la emoción del alma que se desfiguró en Edén. Finalmente establecerse, que es lo primero, Bará. Y cuando hablamos Bará, hablamos del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el Bará tiene relación con la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Y es tan interesante hablar del proceso de la nube. ¿Por qué la nube? ¿Por qué hablamos de la nube? Porque la nube la empezamos a ver en Génesis 1. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, cierto? Y es importante porque a este principio le vamos a dar vuelta un buen tiempo, hermanos. A este principio le vamos a dar vuelta un buen tiempo. Porque tenemos que saber adentro de nosotros que de la tierra o de Eretz subía un vapor que regaba a Adamá, la tierra. Eretz, el vapor que sale de Eretz riega a Adamá.
Y además son nuestras muestras de sangre, son los líos de sangre que tienen nuestras generaciones. Allí es donde se riegan. Entonces Yahweh Elohim, ¿qué es lo que hace? Nos forma. Formación, formación, formación. ¿Para quitar qué cosa? La huella de la sangre. Para quitar en nosotros la huella híbrida. Porque hay tres voluntades que operan en el hombre. Que la está hablando, ¿cierto? El libro de Juan 1, cuando dice acerca de la voluntad de la carne, la voluntad de la sangre y la voluntad de varón. Son tres voluntades que operan en las personas. Para que podamos nosotros ser engendrados en Cristo. Al ser engendrados en Cristo empieza una lucha de simientes. Y el Señor empieza a tratar esas áreas hasta que llegamos a establecernos en la naturaleza divina. ¿Decimos amén? Amén, bendito el Señor. Vamos a ver algo. Hay un pasaje que es el que vamos a examinar un poquito. Y es Primera de Tesalonicenses, pero hay algo que me llama mucho la atención en este pasaje. Este pasaje empieza a hablar de la nube de gloria y hablar de los días finales, que era lo que se ministraba. Pero lo que me llama la atención es que en este pasaje el apóstol Pablo está hablando de los procesos de santificación, que ahora lo vamos a ver. El apóstol Pablo empieza a hablar de los procesos de santificación y me llama tanto la atención porque cuando nosotros examinamos cómo el Señor se establece, cuál es el ordenamiento del Señor en nuestra vida, tenemos primero el proceso de justificación. Luego el Señor nos redime. Luego pone de su sabiduría. Primero nos justifica, nos quita el pleito judicial que traíamos. ¿O no traíamos un pleito judicial? ¿Traíamos un pleito judicial o no? Romano lo dice, no hay ni siquiera uno justo. Ahí está el pleito judicial. Él lo saca, Él nos justifica. Luego nos compra. Y el comprar tiene relación con sacar la esclavitud. Todo tipo de esclavitud en nosotros. Luego nos establece en su sabiduría para finalmente Él santificarnos. ¿Cómo nos santificamos? ¿Por nuestros propios medios? Para que nadie se jacte. Para que nadie se jacte. ¿Cómo nos justificamos? ¿Cómo nos santificamos, perdón? ¿Cómo nos santificamos? ¿Ah? ¿En el cuerpo? Sí. ¿Qué tiene que operar en nosotros para que haya santificación? Ahí está. La sabiduría de la palabra. Eso produce el apartamiento. Nosotros vivimos luchando con santificarnos. No lo vamos a lograr, hermano. No se logra así. Se logra entrando en la sabiduría primero. Porque la sabiduría edifica la casa. Y somos edificio de Dios. Decimos hasta acá amén, ¿verdad? Para luego establecerse en la santificación. Pero miren los seres vivientes. Aquí hay seres vivientes. Aquí acá y acá. ¿No le llama la atención que el proceso de santificación sea marcado por un águila? ¿Por qué? Porque el proceso de santificación está marcado por el ser viviente que es el águila. A ver. Porque el águila mira todo desde arriba, tiene una mirada celestial. Porque el águila tiene una mirada celestial. Muy bien, ¿qué más? Por la transformación del águila. ¿Ya? Que llega un proceso, un tiempo donde tiene que mudar todo. Muy bien. Completamente, las plumas, el pico, Ahí está, el proceso de mudar es eso. La sabiduría.
En el águila opera perfectamente la sabiduría, la justificación, el cambiar totalmente el plumaje. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque puede mirar directamente al sol. Pero principalmente, ¿quién dijo eso? Oiga, hermano, usted segunda semana que le da con lo mismo. Muy bien. Entonces, segunda semana dando respuestas, parece que el Señor le está soplando algo. Porque es el único ser viviente que logra elevarse. Y estamos hablando del tiempo de subir. ¿Se sube de cualquier manera? ¿De qué manera se sube? Porque nadie subió al cielo, sino el que bajó, el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces no se sube de cualquier manera, se sube descendiendo. Entonces esta águila significa eso. Nadie subió al cielo. Ahora lo interesante es que lo que dijimos a la luz de Génesis 1 fue que la forma de establecerse en lo creacional, ¿qué significa esto? Que mi vida inicie en ese proceso de subida. Porque no podemos estar eternamente pidiendo y diciendo: el Señor me ayuda, el Señor me ayuda, Él me ayudará, Él me ayudará, Él me ayudará con mi hijo, Él me ayudará en la pega, Él me ayudará. No sirve, eso no hereda. Eso no hereda. Cuando estamos en esa estación, que no es menos importante, estamos en el atrio, solamente buscando la salvación. Pero el Señor nos quiere dar herencia, que nos establezcamos en esa herencia. Pero lo interesante acá es que el camino para establecerse en esa manifestación divina se llama formación. La única forma, hermanos amados, de subir es formación. No hay otra. Yo y el Señor. No funciona. Te vas a transformar en un místico, nada más. Nadie subió al cielo sino el que descendió. Pero este proceso formativo involucra inmediatamente a otros. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque es en este proceso donde subía un vapor que regaba a Adamá. Entonces Yahweh Elohim, ¿qué significa? Yahweh Elohim. ¿A qué imagen debemos ser formados? A la imagen de Yahweh Elohim. Esa es la imagen de Cristo. Pero quiero decirte algo. Elohim es una figura celestial. Es la figura de dioses. Esa es la figura que muestra la Escritura. Entonces es esa figura de Cristo en nosotros, esa esperanza. Pero en la figura de dioses. No es cualquier cosa. Hermanos, el proceso formativo no es cualquier cosa. Es Yahweh Elohim formándose en nosotros. ¿Por qué? Porque Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Y fue allí el hombre. ¿Qué implicancia tiene ser allí un ser viviente? ¿Qué características tiene un ser viviente? A diferencia de un ser. ¿Quién dijo eso? El Espíritu. El Espíritu gobernando sobre el alma. El Espíritu gobernando el alma. Eso es un ser viviente. Eso es un ser viviente. Entonces hace allí al hombre un ser viviente. Esta señal, ¿dónde la vimos? En el diluvio. ¿Se acuerda que la vimos en el diluvio? ¿Qué animales entraron al arca? ¿Cualquier animalejo? No, porque el hombre ya había adquirido una naturaleza contaminada por los híbridos. Y se hibridaron también con los animales. Zoofilia. ¿Quiénes llegaron al arca? ¿O lo fueron a buscar a los animalitos?
Llegaron. ¿Por qué llegaron al arca? ¿Por qué llegaron? Por el llamamiento. Porque ese tipo de animal era un sacar, dice la escritura, y un nequevá. O sea, animales, seres vivientes. Animales, seres vivientes. Seres que nos habían mezclado, como nosotros que hoy día tenemos razas de perros mezcladas, de aves mezcladas. Nada de eso podía entrar al arca. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No es cualquier animalejo el que entró. Y ya que hayan entrado de dos en dos, está hablando de una realidad que es gloriosa del Consejo Apostólico. Entran de una manera al arcano, a esa etapa. El arcano es esa etapa gloriosa del lugar santísimo. Dijimos que no era la arquita que nosotros conocíamos, que la cosita de maderita, calafateada, que conocemos la historia. No, es mucho más que eso. Hay una revelación detrás de eso. El punto es el siguiente. Importante el proceso formativo, porque el proceso formativo hace de nosotros seres vivientes. Es por eso que el proceso formativo es formar y soplar. Tiene dos aristas. Formar, que es la acción del agua, que es lo que no nos gusta. No nos gusta cómo debemos hacer las cosas, porque traemos formas. No nos gusta que nos digan las cosas. Pues yo aprendí y me fue bien. Sí, está seguro que le fue bien. Pero también esa obra debe ser probada. Y ahí está el soplo, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Lo primero tiene que ver con la obra del bautismo en agua. Lo segundo tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, que es el soplo y luego el fuego. ¿Para qué? Porque una vasija debe ser, ¿cierto?, probada. ¿Y qué pasa con el vapor que sube de esa alto nivel de aflicción, de temperatura, de prueba? Sube como un olor ¿y en qué se transforma? En una nube. La nube de gloria no es una casualidad en la escritura, porque el libro de Génesis decía que no había llovido sobre la tierra, sino que subía un vapor. Lo que está queriendo decir la escritura es que el proceso formativo no se había hecho. El proceso formativo es el que suelta la nube y la lluvia. Y ahí es donde dijimos que debemos preocuparnos no tanto de nuestro entorno, de que mi hijo conozca al Señor, de que mi papá lo conozca, de que no debemos preocuparnos de eso. Debemos preocuparnos de que nosotros entremos en el diseño. Si entramos nosotros en el diseño, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los demás van a venir por añadidura. ¿Cómo? ¿De qué manera? Cuénteme, ¿de qué manera? A ver, ¿cómo va a ser eso? Porque se da forma en la nube y la nube hace que se acerquen las personas que no conocen a Dios, es decir, por el testimonio de... ¿Se da cuenta? Entonces, ay, que nos preocupamos, ¿sabes qué? Y está bien que oremos. No estoy diciendo que no debemos orar, pero hermanos, el proceso de siembra y cosecha tiene que ver con nosotros mismos. ¿Usted piensa que el Señor se preocupó de atraer a toda la gente? ¿De qué se preocupó? ¿De qué se preocupó nuestro Señor Jesucristo aquí? ¿De qué? No escucho, hermano. ¿Órdenes de Dios? Manifestar el reino. ¿Qué más? Entrar en el diseño ordenado. ¿Qué más? ¿Cómo? Llamar para sí a los que Él quiso. Pero lo principal, hacer la voluntad del Padre. Punto. Formativo, proceso formativo. En eso estaba el Señor. Y uno ve un fracaso en el Señor, llamó a 12. Y más encima todos salieron arrancando. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía, escucha hermano, esto es hermosísimo. Él sabía dónde tenía que ir y a dónde tenía que subir. Y él sabía que esa nube de gloria iba a impactar a los que le seguían. ¿Pasó así o no? Preocupémonos entonces solamente de hacer la voluntad del Padre y de entrar en los procesos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo en todo se sujetó al Padre
Y en medio de esta sujeción pasan muchas cosas. Uno, se ata al hombre fuerte de la casa. Pastora, ¿el hombre fuerte de la casa es un demonio? ¿Es un demonito? El hombre fuerte de la casa es, por decirlo de alguna manera, un espíritu familiar que ha trabajado contaminando la casa de generación en generación. Y por eso es que es el hombre fuerte. ¿Se entiende? Aquí tenemos operación de demonios. Pero acá tenemos otra operación. Operación de espíritus inmundos. Estos espíritus van en contra del ramal. Van en contra del árbol. No van en contra solamente de un integrante, de dos. No. Viene trabajando en el abuelo, en el papá, en la mamá, en el hijo, en el nieto. Por eso que es tan difícil sacarlo. Por eso la Escritura dice que nadie le ata de cualquier manera. Dice la Escritura que hay que atar al hombre fuerte. Y atar al hombre fuerte, nosotros decimos, hay que atar al hombre fuerte. En el nombre de Jesús te ato. Y yo creo que los espíritus inmundos se deben joder de la risa. Porque no es así. ¿De qué manera? La Escritura dice atar. Se debe atar al hombre fuerte. Y el hombre fuerte, ¿sabe cómo se ata? Ocupa la palabra sujeción. ¿Cómo se ata al hombre fuerte? Proceso formativo. Empezando a sujetar mi vida lentamente, lentamente, lentamente en esta área, sujetarla. ¿Qué es sujetarla? Llevar la instrucción. O sea, yo no digo que yo sé todo. Yo no digo que mi forma es la mejor. No. Yo me meto en la forma de Cristo. Y empiezo a sujetar. Sabéis que yo las decisiones las tomaba de esta manera. Pero sabes que me están enseñando otra cosa. Que las decisiones se toman de esta manera. Entonces, ¿sabes qué? Esto cambió. Se acabó. ¿Por qué? Porque yo veo que el hombre fuerte que está en mi casa, y que el otro día tuvimos la experiencia de hablarle a los hijos de cuáles son sus enemigos. Y habían abuelos, padres, nietos. Tienen que entender que hay un enemigo en la casa y que ya traspasó. Estas cosas se hablan. No se dejan, no se tapan, no se dejan en oscuridad. Se hablan, se tienen que hablar. Y es por eso que no podemos traer nuestra casa a la casa del Señor. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Los niños son para formarlos, no para darles lo que yo quiero o lo que ellos quieren. Eso está mal. Eso ya está pervirtiendo un diseño. ¿O usted va a alimentar a su hijo de pura golosina? ¿Qué pasa cuando yo hago eso? De partida a los 2 años o al año de que ya le salieron los dientes, ¿qué le va a empezar en sus dientes? Se van a cariar. ¿Te das cuenta? Entonces no puede ser de cualquier manera. En la casa de Dios yo tengo que renunciar a mi forma y preguntar. Si no sé, pregunto. Porque yo no puedo salirme de aquí. Si me salgo de aquí, pervierto el diseño y traigo indignidad a la casa. ¿Se da cuenta que no es cualquier manera? Por eso cuando hablábamos de campamento no es cualquier cosa. Es gloria. Hay mucha gloria ahí. El punto transversal, formación. Yo tengo que aprender a renunciar a lo que yo creí, incluso a lo que yo creí del Señor. Por favor, esto va a parecer blasfemo. No es así, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos distintas escuelas a lo largo de nuestro crecimiento, pero hubieron cosas que se nos enseñaron que no eran. ¿Sí o no, hermana Jimé? Lo hemos estado viendo. Lo hemos estado viendo en cosas. Esto no es lo que se nos dijo. Entonces hay un proceso de cambio que hay que establecerlo en nuestra vida. Pero eso parte de la palabra sujeción. Y sujeción no es solamente esto, hermano. Sujeción es entender que detrás de mi casa hay un enemigo que es mayor que yo. Y que no lo voy a poder vencer solo. Lo voy a poder vencer en la comunión de los santos. Ahí se vence. Por eso la Escritura dice que debemos estar todos unos sujetos a. ¿Por qué?
Por causa de esto, por hermano. Por causa de los espíritus inmundos o espíritus familiares que se les llama. ¿Te das cuenta? No es de cualquier manera, no es de cualquier manera. Entonces, atar es sujetar. Cuando yo empiezo, cuando aprendo a sujetar, cuando me dejo formar. Y lo que más le falta a la iglesia es esto. La iglesia no ha podido entrar aquí. Aquí pasamos raspando. Y aquí, con suerte, proféticamente. ¿Por qué? Porque los procesos formativos se han negado. El Señor nos ayude. Porque el Señor nos llamó a un entendimiento renovado. Y debemos crecer en eso. Avanzamos. Proceso de sujeción. Primera de Tesalonicenses 4:13. Me llama mucho la atención porque este pasaje está hablando, primeramente está hablando, en parte hablando del proceso de santificación. Está hablando del proceso de santificación. Y habla del desposorio y habla de varias cosas más arriba. Pero mire lo que dice acá. Primera de Tesalonicenses 4:13. Vamos a ir rápido. Y el Señor nos ayude para llegar, bueno, hasta donde tenemos que llegar. ¿Lo tenemos? Tampoco queremos, aquí hay un consejo del apóstol, un consejo apostólico. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? ¿Quiénes son los que duermen? Y sí, pero está hablando de los muertos. Que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué relación tiene esto con el proceso de santificación? Aparentemente ninguno. Vamos al 14. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿A quiénes va a traer? En Él. Y los otros, los que durmieron, por lo cual, o sea, los que duermen en Él tienen poder de resurrección. Nadie más. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y aquí está hablando de un acontecimiento, que nosotros lo vemos como una cosa como apocalíptica, pero que es mucho más simple de lo que pensamos. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de un orden que se va a gestar con voz de mando, voz de arcángel. Es con voz de arcano. Es con voz de arcano. Es para el que tomó cabeza. A cualquiera. Con voz de arcano, de arcángel. Esa voz te llevó a un hecho, a un acontecimiento. Satanás disputando, o Miguel disputando el cuerpo de Moisés con Satanás. Con voz de arcano, con voz de arcángel. No profirió palabra de maldición, sino que ¿qué fue lo que dijo Miguel, el arcángel? El Señor te reprenda. Voz de arcángel, voz de arcano, alguien que tomó cabeza en otro, que no tiene su propia opinión, que no tiene su propia, lo voy a maldecir, este me tiene. Voz de arcano, una mente santificada, una mente que toma cabeza en Cristo. Voz de arcano, voz de alguien que su mente
la tiene guardada en Cristo. Voz de trompeta. Hay un ordenamiento aquí. Tiene profecía. El son de la trompeta es tener la profecía de Cristo adentro. La profecía de Cristo. Entender el misterio de Cristo adentro. Tenerlo escrito adentro. Con voz de arcángel. Con voz, con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Así viene el Señor. Hermanos, el Señor siempre está viniendo. Solo que aquí hay una señal importante. Con voz de arcángel, con voz de trompeta. Descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué nos va a pasar? ¿O qué nos está pasando? Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? ¿Lo vio? ¿Se sube de cualquier manera? ¿Qué contiene esa nube aquí? ¿Qué gloria? Dígame, ¿qué gloria? Uno, voz de arcángel. Esa es la señal de esta nube. Voz de arcángel. Mentes en unidad con Cristo. Voz de trompeta. La profecía de Cristo adentro. ¿Entiende? ¿Esto se puede estar dando en este tiempo? ¿O va a pasar allá? Hay que cambiar nuestra manera de creer. Hay cosas que se nos enseñaron que hay que reubicarlas. Por tanto, alentados los unos a los otros. Aliéntense, aliéntense, aliéntense. ¿En qué? En que hay que subir de esta manera. En eso debemos alentarnos. No he entrado en el área de la profecía. Vamos juntos, entendamos juntos esto, vamos. Y empezamos a profetizar juntos. A profetizar, ver lo que viene en el futuro. ¡No! Profetizar es que Cristo se nos revele. Mira, vi esto, mira, qué espectacular. Mira, y esto va con esto otro. Y empezamos a crecer en la profecía. Voz de trompeta. ¿Se da cuenta? Formas de subir. Formas de subir. Formación. Pero mire lo que sigue. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Y empieza a decir que eso no nos compete porque la gente se confunde. ¿Cuándo va a ser esto? No es en el tiempo cronos. Verso 12. Solamente. Verso 12. Y mire lo que hace el apóstol. Solamente dejar esto para entrar en la nube, hermanos. Os rogamos, Pablo, diciendo, les rogamos, que reconozcáis a quienes. ¿A quienes? Que reconozcáis a los que trabajan. ¿Y a quiénes más? A los que trabajan con nosotros. Al que pone la cámara. Al que toca la guitarra. Al que transpira en la batería o a la niña al coro. ¿Quiénes son los que trabajan? Los que tienen, los que están en esa estación. Adán fue llamado a labrar el huerto una vez que fue formado. Cualquiera trabaja. El que trabaja entiende el misterio. Ese es el que trabaja, dice la Escritura.
Por eso la Escritura dice que somos labranza del Señor. Sí, pero la labranza es la que se está trabajando. Pero uno es el labrador. Va. Uno es el labrador. Pero, y aquí está diciendo que debemos honrar a todos los que trabajan. Son aquellos que entraron en las labores de paternidad del sembrador, del Padre. O sea, entraron en una instancia mayor. Por eso no es cualquiera el que forma. El que forma, ¿qué características tiene, pastora? El que forma a alguien. ¿Forma a cualquier persona, a alguien? No. ¿Quién forma? La persona que forma tiene que tener el diseño, pero conoce cómo se mueve la rueda del espíritu. Y al conocer cómo se mueve esa rueda, sabe qué forma le tiene que dar, cuál es la velocidad, cuál es la medida de agua. O sea, todo el diseño para la persona. ¿Se da cuenta? Una persona que forma tiene que tener el espíritu dentro primero, pero no de cualquier manera. El espíritu a nivel de un señorío. ¿Por qué? Porque esa persona empieza a entender cómo se mueve la rueda. Si la persona están operando, ¿qué cosa? ¿Es cualquier espíritu? O sea, ¿es cualquier demonio? ¿Qué está operando? ¿O es una mala formación? ¿Qué es? Aunque dan cabida a todas estas cosas. Esto está hablando. Y lo primero que dice, lo rogamos que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y a los que presiden en el Señor y os amonestan. ¿Por qué? Formación, 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 formación. Y que les tengáis mucha estima y amor a causa de su obra. Y luego dice, tened paz entre vosotros. ¿Estáis seguros, Pablo, de lo que estás diciendo? Si cuando nos dicen una cosa llegamos a... También nos rogamos que amonestéis. ¿A quién es? ¿A quién es? ¿A quién es? ¿Quién es un ocioso? Es que somos muy patúos, hermano. Somos muy patúos. Los ociosos, hermanos, son los que no están ocupados en lo de Cristo. Pero si yo tengo limpiecito los parlantes, no tiene nada que ver. Eso nos va a servir para matar la flojera, digamos, en términos de atrio. Pero aquí estamos hablando de algo que es mayor. Estamos hablando de ocupados de vuestra salvación con temor y con... De eso está hablando. Esa es la ocupación. Por eso nosotros vestimos la iglesia de tantas cuestiones que el Señor le va a dar un soplido y se van a quemar rápido. Porque la vestimos de algo que no es. Si trabajamos en discipulados, por ejemplo, ¿qué nos complicamos? Por el que viene, por el que no viene, por el lugar, porque es chico, porque es grande, porque esto, por lo otro, por el horario, por la enseñanza. ¿Entiende? Yo le pregunto al Señor, yo le pregunto a usted, ¿el Señor estaba preocupado de esas cosas? Se echan, vámonos al desierto y hay harto espacio. ¿Sabéis qué más? Me choreé, súbase a la barca. Que la cuestión está que es un día. ¿Se preocupaba de lo terrenal? ¿Puedo echar al agua a alguien? No, si es algo sano, jefa, no es malo. No es malo. La Estelita me dice, ¡oh! Se me salió. Nosotros nos juntábamos con los cabros en la casa del José. ¿Dónde está el José aquí? Josécito, te vi. Allá en la casa del José nos juntábamos. Ahí nos juntamos con el discipulado. Si usted entra a la casa del José, usted va a ver un pasillo largo y flaco. Esa es la casa del José. Es un pasillo como Chile. Larga y flaca. Entonces, es una cosita así. Apto para 18 personas.
17. Le metíamos 40. Entonces la Estelita, Fer, ¿no crees tú que debemos irnos a la congre? No. Pero Fer y la Estela bañada en agua. Bañada en agüita. La Estelita. Fer, ¿tan seguro que podemos, allá tenemos más espacio? No. ¿Por qué no? Yo les pregunto a los que estaban ahí. ¿Por qué no? ¿Alguien podría darme una respuesta? Había un ambiente de intimidad, de familia, no había mucha distracción, estábamos todos como cerca, juntos. ¿Qué más? No es lo mismo que el ambiente de casa. Podíamos estar juntos y cuando terminaban las reuniones nos quedábamos conversando y se generaba algo distinto. ¿Se da cuenta? Hay una nube. Estoy dando un ejemplo, hermanos. Hay miles de ejemplos acá. Yo sé que hay hermanos que los matrimonios iban a las casas. Hay un ejemplo del Señor también en eso. Pero lo que quiero decirte es que nosotros nos sujetamos a otra cosa. Pero lo que el Señor nos manda no salir del objetivo, ocuparse. Los ociosos son los que no se ocupan. No están ocupados en esto. Lo ocupan como un agregado. No es importante en su vida. Cosas que hay que cambiar. Amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todo. Que ninguno le pague al otro par por mal. Seguid siempre lo bueno, uno para con otro y para con todo. Y otra firma del apóstol, y estén gozosos. ¿No lo ve usted como que lo hace con malicia? Instrucciones apostólicas. Esto no es cualquier instrucción. Instrucciones apostólicas. Está formando algo en las personas. Formando algo. Bendito sea el Señor. Y sigue dando una cantidad de, oren sin cesar, den gracias a Dios por todo. No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Instrucciones apostólicas. Pongan atención, ocúpense de esto. Escuché muy bueno el otro día con un hermano que no voy a dar el nombre, pero es del sur. Entonces nos decía, ¿saben que estamos en esto? Lo que pasa es que ustedes tienen una mirada, decía, y es una mirada como distinta porque yo soy muy escritural. Perfecto. Entonces, para lo escritural, al griego uno se tiene que hacer griego. Entonces, por eso que estamos planteando esto desde la mirada de fundamentos. Primero vamos a establecer el fundamento para que se sepa. Pero él me dice, sí, porque yo después todas estas cosas, perdónenme por lo que les voy a decir, pero yo todas estas cosas después yo las estudio y veo si son. Y él pensó que nosotros nos íbamos a sentir mal. Le dijimos, qué espectacular. Primer gallo que hace esto. ¿Usted examina lo que hablamos? ¿O se lo... A mí me gustó elegir al hermano. Me encantan los bereanos. Me encantan los bereanos. Me encantan los tipos que escuchan algo, llegan a su casa, escudriñan y ven ellos si lo que se dijo es cierto. ¿Sabes por qué? Porque esas personas crecen más que nadie. Instrucción: no menosprecéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. Y remata el 23. Y el mismo Dios de paz, yo me santifico. El apóstol está tirando una sabiduría. Esta instrucción, mijito, esta instrucción. Ojo con esta instrucción. Ojo con esta instrucción. Ojo con esta otra instrucción. Ojo con esto. Ocúpate de esto. Cuidado con esto. Y el Dios, el mismo Dios de paz, te va a santificar.
El águila. El águila. Te tira la sabiduría apostólica y luego... ¿Entendió? No es de cualquier manera. Oye, pero ¿cómo sacó este orden usted, pastor, que andan chamullando a la gente? Si lo hemos escuchado, hermano. Vaya al Antiguo Testamento y visualice cómo Israel salía a la guerra. Así salía. Y iba a decir: nos quitamos 20 mochilas de encima, hermano, porque nos han matado la cabeza diciendo: santifíquese, 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 santifíquese. ¿Sí? ¿Y cómo lo haces cuando tienes problemas de espíritu inmundo en tu casa? ¿Cómo te santificas? ¿Cómo lo echas fuera? ¿No crees tú que ser un fariseo y poner en otro una carga mayor para que se vaya la persona a fondo? Eso es ser un fariseo. Es no entender que en una persona puede estar operando una cuestión que es mayor y que yo no puedo juzgarla por eso. Yo tengo que entender, escudriñar, meterme en el corazón de Dios primeramente y entender lo que le está pasando a la persona para saber cuál es el camino que tenemos que tomar. Por eso que se están trazando principios para que la iglesia los tome. Y al tomarlos, empecemos a salir, a salir, a salir, a salir, a salir, a subir, a subir, a subir. ¿Entiende? Bendito sea el Señor. Éxodo 13:20, este lo leímos. Partieron de Sucot, que en Israel está saliendo de Egipto, está saliendo. Nos fuimos a Egipto ahora. Entramos en la nube. ¿Qué características tenía? Partieron de Sucot y acamparon ¿dónde? En Etam. No lo busquen, mire ahí la maicita hermosamente tiene una producción musical tremenda para ustedes. Acamparon en Etam. ¿Dónde? A la entrada del desierto. A la entrada del... No en cualquier parte. Al desierto. Un desierto. ¿Buen lugar o mal lugar? Buen lugar. El mejor. Si no, pregúntenle a Juan el Bautista. 21. Y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba? Yahweh. En una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Ah, qué lindo, esto lo vimos, estamos resumiendo, estamos avanzando. Ay, qué linda la nubecita, me voy de... No, Señor. ¿Qué significa entrar en la nube? Formación, muy bien. Entrar en la nube es formación, yo me dejo formar. Para que se cumpla el principio 1 de Génesis. Subí a un vapor, yo dejo formarme. El Señor me está poniendo una señal, me está poniendo una nube. Ese es el objetivo. Ocúpese, ocúpate, 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 dice. Ocupémonos, ocupémonos. Estamos ocupados ministerialmente, pero no hay formación. Nos ayude el Señor, nos ayude. Ayer nos mandamos 4 horas ensayando, hermano. Pero si no hay formación, no habrá más que sonado una linda canción. ¿Se entiende? Entonces, la señal, columna de nube, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está planteando? Me está soltando una señal. Una señal. Los judíos buscan señales. ¿Cuál es la señal? La nube. Ah, qué bueno, Señor. Sí es bueno, te la va a poner. Y aquí hay 2 opciones. Vas a caminar aprovechándote de la señal o vas a entrar en ella. Entra en el proceso formativo. Eso es la nube. 2, la columna de fuego, ¿qué es? Vas a ser inspeccionado. Vas a ser inspeccionado. Es la misma figura de Abraham. Una antorcha se paseaba en medio de los animales muertos. Y el Señor pacta con Abraham. Esta es la misma figura, exactamente la misma figura. Entonces, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber que la señal para ellos fue: me dejo formar y voy a ser inspeccionado, porque el Señor me va a alumbrar internamente. Va a alumbrar mi noche. Va a alumbrar la noche más oscura de mi vida, la que yo no quiero que nadie. Él la va a examinar. Eso es esto.
¿Decimos amén? Éxodo 14, 24, 25, lo dijimos. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró. ¿Desde dónde miró? Miró el campamento de los egipcios. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde lo miró? ¿Qué es eso? O sea, el Señor mira entre la nube así. ¿Qué es la nube? ¿Qué es la nube? En mi vida, ¿qué es la nube? Testimonio. ¿El testimonio de qué? ¿De qué? La gloria de Dios. ¿Pero de qué? Cuando yo me dejo formar, en mí hay un estado de muerte. Ese testimonio se levanta, se transforma en una nube. Y ese testimonio lo ve Dios y mira a través de eso el campamento de Faraón. ¿Qué significa? Te voy a decir algo. Empiezas a entender la maquinación de Faraón. Empiezas a entender cómo se mueve Egipto. Desde ahí lo vio. Desde la columna de fuego y nube. Aquel que se deja formar, aquel que se deja alumbrar por Cristo, va a empezar a entender cómo se mueve Faraón. Eso es esto. Y mire lo que hizo, escuche. Y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas. Ruedas. Estoy medio, no logro salir de esto, no logro salir de esto. Sabéis que estoy dándome vuelta. Paso en ciclos de depresión. Faraón me tiene loco. Estoy, pero en la última. El que entra en el proceso formativo, Dios le da la capacidad de trastornar a Faraón y de quitarle esa rueda, de que el ciclo se corte. Proceso formativo, dejarme inspeccionar. No, si yo no quiero que nadie me toque, porque yo vengo de Babilonia y en Babilonia estamos todos parados. ¿Entiende? Seguimos. Trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros. Los trastornó. Significa poner conmoción. Perturbó. O sea, ya no te van a perturbar a ti. Tú los vas a perturbar a ellos. ¿Por qué? Porque la nube de gloria que está encima tuyo es mayor que el otro poder que se mueve. ¿Entendió? Nosotros, ay, es que sabes que en este lugar me hacen tanto daño, me tienen mal, me tienen debilitado. ¿Qué nube te ampara? ¿Qué nube te ampara? ¿La de mala suerte? ¿Se acuerda el otro día? ¿Qué le pasaba al mala suerte? Lo seguía la nube negra. Y cada vez que llovía, ¿qué nube nos sigue? ¿Nos dejamos formar? Aquí está. Avanzamos. Mire lo que hace esto. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Jehová pelea por ellos. Éxodo 40, 36. Esto es muy lindo, hermano. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel,
en todas sus jornadas. ¿Cuándo se alzaba la nube? ¿Cuándo? Cuando la nube se completó el proceso. Subía de Eretz un vapor que regaba a Adama. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y fue el hombre ya no de 120, un ser viviente. Aquí lo que está diciendo es ¿cuándo? Porque necesitamos formación en un área, hermana Erika, en un área. No, ¿cierto? Pero sí es cierto. Si tenemos que aceptar que el diablo nos deformó, ¿sí o no? ¿Sí es verdad? Ya póngale el príncipe de las tinieblas, ya póngale. ¿Cierto, jefa? El punto es cuándo se alza. ¿Cuándo se alza la nube? Cuando el proceso en esa área se alzó la nube. Entonces tú dices, tú saliste de ese y dijiste, lo logré, vencí, ahora la puedo abrazar. Y avanzaste a otra estación de formación. 42 estaciones. 42 estaciones. Hasta que demos a luz, a Cristo. ¿Se entiende? Ahora seguimos. Bendito el Señor. Esta parte es muy buena, hermano. Números 11:25. Esta es buena. Esto explica muchas cosas. Contexto. Campamento. Moisés. La tribu. Apostadita, ordenadita. ¿Ya? Y en ese contexto, Yetro le dice a Moisés, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre que vaya a guiar 3 millones de personas si la pastora Anita con 250 está hasta aquí? Tú sabes, ya tú sabes. Especialmente con algunos. Este es el deseo, hermano, solamente para entender esto. Ese es el contexto. No vas a poder gobernar tú solo esa cantidad de gente. Ese es el contexto. Entonces Yahweh, ¿qué hizo? Llama a 70. ¿Por qué 70? ¿Por qué 70? ¿O usted cree que el Señor le tiró a la chunta al caricello? Si el Señor es sabio, justo, nos está estableciendo en la sabiduría, porque en cada cosa, en cada instrucción hay una sabiduría. Llama a 70. Porque 70 es allí. Muy bien. Tenían que tener la misma visión que él. La mirada de Dios. Allí 70. En la gematría hebrea 70 es allí. Y allí es ver como Dios ve. ¿Qué pasa cuando en los 70 todos ven como quieren? ¿Qué le pasa a Moisés? Responda, Moisés. Es realmente un problema porque cada uno es como cuando tú estás en una intercesión y todo el mundo recibe para cualquier lado. Si no tienes claro cuál es la dirección
en vez de ayudarte, es una confusión dentro. ¿Se da cuenta? Por eso le mandó 70. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere decir es, llama gente que tengan la misma visión. ¿Decimos amén? Esto es complejo, hermano. Nosotros esto la ponemos así como, esto no es fácil. Esto raja iglesias. ¿Sí o no? Esto raja iglesias. No, pues si yo también oro, Coré. Yo también soy santo, por loco. Y yo me gané la santidad. Si Dios no me llega ni a los talones. Cuando nosotros pensamos que nosotros nos santificamos, estamos pensando así. Y Coré pensó así. Es un problema. Esto es un problema, hermano. Ahora lo ponemos más serio. Esto es un problema. Mira lo que hace. Entonces Yahweh descendió. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer aquí la nube? Esto es hermoso. Yahweh descendió. Yahweh descendió. Parece. ¿Dónde descendió Yahweh? Parece. Acabamos de leer un texto que está en el Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicense. Y dice que los que hayamos quedado seremos ¿Y de qué está hablando acerca de esa nube? ¿Lo tenemos ahí o no? Juntamente con ellos en las nubes, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para ¿a quién? ¿Quién recibe? Glorioso, porque uno empieza a entender por qué cayeron los ángeles caídos. Hermanos, la escritura no está puesta al azar. ¡Ay, milimétrico! Esto es milimétrico. El Señor baja y aquí descendió y le habló. Escuche esto. Escuche esto. El bajar habla de la humillación de Moisés. El bajar habla del nivel de humillación de Moisés. Tomó, dice, Yahweh descendió en la nube y le habló, Dabar, y tomó del espíritu. ¿De quién? ¿De quién? ¿Va? ¿Del Espíritu de Dios? ¿De qué espíritu? ¿Qué espíritu estaba en Moisés? Tomó del espíritu que estaba en él. Tomó del espíritu que estaba en él. En él. En el salvado, en el que gobierna las aguas. Entienda esto, en el que gobernaba sobre las aguas. Por eso que después Dios no se la perdonó, porque Él era un gobernante de las aguas. No es salvado de las aguas, gobernante de las aguas. Por eso se le entregó la palabra escrita, las aguas. Él gobernaba sobre las aguas. Por eso no se la perdonó después Dios. No, hasta aquí nomás. No entras.
mira la tierra, no vas a entrar, hasta aquí llegaste. Porque ya tenía gobierno sobre eso. No estaba ahí entre medio, así como Pedro, camino o no camino, camino, voy, vuelvo, no. Di la palabra, no digas la palabra. Bajo la pata, subo la pata, no estaba así. Aquí está diciendo, tomó del espíritu que estaba en él, en él. Y lo puso en los 70. ¿Sabe usted cuándo pasa esto? En lo práctico. ¿Cuándo pasa esto? En la comunión. Donde hay 2 o 3 que se reúnen en mí. No que nos juntamos a tomar tecito. Sí, se puede tomar tecito, pero no es el centro. El centro es Cristo y se está impartiendo Cristo. El Cristo se levanta, se levanta, se levanta. Entonces, si estamos los 4, un ejemplo. Entonces comenzamos a, escuche esto, no lo tome a mal por favor, pero es la mejor palabra que puedo ocupar. Entonces, en ese ejercicio comenzamos a hibridarnos. ¿Lo entendió? ¿Qué quiere decir? Esa porción del Espíritu de Dios que está en mí, ¡pum! La porción del Espíritu que está en él, ¡pum! 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 ¿Entendió? Rueda del Espíritu. ¿Lo entendió? Por eso que Dios no aguanta las mesas sanguinarias. Porque es hibridación. Bebes sangre de otro. Cuando nos sentamos a la mesa y empezamos a pelar a la gente. Eso es una mesa sanguinaria. Se hibridan los espíritus inmundos que tienen. ¿Lo entendió? No es de cualquier manera, hermanos. Esto no es de cualquier manera. Puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el Espíritu, gloria al Señor. Vino el Señor con voz de trompeta. ¿Lo entendió? Empezaron a profetizar. Vino, se cumplió. Primera de Tesalonicenses, vino con voz de trompeta. Y empezaron a profetizar y empezó a levantarse la profecía y unificó la visión. ¿Es de cualquier manera? No. No ve. Ocupaos de vuestra salvación o de vuestra liberación con temor y con temblor. Mire esto. Hay cosas que no anoté acá, pero verso 26. Y habían quedado en el campamento. Esto pasa hasta en las mejores familias. 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó. ¿Qué quiere decir esto? Yo no busqué, lo tenía, se lo dije a la jefa, qué es lo que significa Eldad y Medad, porque eso le da mucha línea a esto. Si alguien me ayuda de los chicos. ¿Qué pasó con ellos? Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Medad se quedaron dormidos.
Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelo, están fuera de orden. Eldad, amado por Dios. Medad, chico, hay que apretar el electrón nomás, no es una gran cosa. Amado por Dios. Y el otro, ¿qué le viene inmediatamente? Al tiro un pasaje del Nuevo Testamento, al tiro. David hizo grande esa amado de Dios, afectuoso. ¿Qué dice? Bueno, él mismo decía que él era el discípulo amado. ¿Ya? Discípulo amado. ¿De qué debemos vestirnos? Entrañable amor. Hermano, esto es como una pandemia. Esto que está apareciendo aquí es como una pandemia. Alcanza a otros. Pero lo otro también alcanza. También tiene efectos. Nos ayude el Señor en esto, hermanos. Miren lo que responde. Estaba perdido el Josué. Verso 29. Y Moisés le respondió: ¿tienes celos por mí? ¿Tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. El Señor quiere que todos entremos en esta estación, en este proceso de Dios. El Señor quiere que no solamente 70, sino que todos entremos en la visión de Dios. Subir, entrar en un proceso de Dios, dejarnos formar, ver las cosas de otra manera. Ya no ver como que me están jodiendo los pollos. Así lo tendemos a ver. Esta hermana me hace la vida imposible. Formación. Ver las cosas de otra manera. El Señor nos ayude. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Sí. Hay muchos de nosotros que estamos viviendo guerras. Levante su mano quienes están viviendo guerras. La batalla es de Dios. Ocupémonos. Ocupémonos. Ocupémonos en Él. Si aún esa guerra y ese proceso difícil en nosotros lo tomamos como un proceso formativo de Dios, ojo, que aún eso sujetémoslo. Ojo, aún eso que estamos viviendo, sujetémoslo. ¿Qué significa eso? Pregunte. ¿Esto es proceso formativo en mí? Porque puede ser otra cosa. Por eso es bueno sujetar. Y no significa que tenemos que sujetar todas las cosas, hermanos. No, hay cosas que nosotros ya sabemos cómo, sabemos el consejo de Dios. Y eso yo no lo voy a sujetar, porque eso ya está aprendido en un sentido. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? O sea, hay cuestiones que en mi vida ya no tengo ya que preguntarlas. ¿Cierto? Como por ejemplo, voy a sujetar si el domingo tengo que ir a la reunión. Eso no se sujeta. Eso se sabe.
¿Se entiende? Es un ejemplo. Pero sujetarlas ¿para qué? Porque puede ser que también nos dejamos engañar y estamos en un proceso engañoso que no es formativo. Ahí hay que cortar, ahí hay que tratar de otra manera. Es por eso sujetar, porque mientras sujetamos las cosas, entonces el edificio de Dios crece, la casa infestada se desocupa y toda la casa es llena de la gloria de Dios. Es por eso que la nube llenaba el templo y la gloria de Dios a todos los que estaban ahí. Póngase en pie, solamente ponga delante de usted su guerra, su batalla, en lo que